por favor. Y la verdad son cosas que yo estoy compartiendo y que nunca antes yo había escuchado de alguien más, y que Dios está abriéndome los ojos y haciéndome entender algunas cosas. Por muchos años ha habido una discrepancia entre dos corrientes de pensamiento cristiano. Unos que dicen que se debe guardar la ley y otros que dicen que no se debe guardar la ley. Y ambas partes tienen suficientes argumentos bíblicos para sostenerse en su posición. ¿Qué se escucha? Se escucha como que ¿es el abanico? ¿Qué es? ¿Sí? Okay. Y ambas partes tienen suficientes argumentos para poder mantenerse en su posición, suficientes argumentos bíblicos. Entonces, como que nos sentimos en la necesidad de tomar postura en alguna de las dos cosas. El punto es que en la Biblia nos habla acerca de caminar en la ley de Dios, y por otra parte también nos habla acerca de que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Entonces es como que una confusión de saber a qué ley se refiere, cómo podemos de alguna manera reconciliar estas dos cosas. Y la semana pasada yo les compartí acerca de esto y les mostré una postura nueva, una postura un poquito diferente acerca de qué es lo que dice la Biblia cuando habla acerca de caminar bajo la ley de Dios, y cómo en Hebreos el Señor nos habla acerca de un cambio de ley. Y quiero ahondar en el tema porque quisiera que quedara claro, ya que es muy importante para entender el corazón de Dios, entender y tener un conocimiento correcto de su palabra, es decir, de su ley. Roger, ¿me ayudas con el abaniquito de acá a este lado? Y me lo pones aquí atrás porque estoy sudando. Y luego que me puse esta cosa que parezco gurú hindú, ¿verdad? Con esta cosa. No hace falta que le haga así, ¿verdad? Gracias. Entonces, para poder conocer el corazón de Dios, tenemos que entender cuál es su instrucción, cuál es su palabra, cuál es su ley, o podemos decir, como en hebreo se dice, la Torá o la ley de Dios. Porque si no entendemos su instrucción, su palabra, su ley, no podremos entender lo que Dios pide de nosotros, no podremos saber lo que Dios pide de nosotros. Entonces tenemos que ahondar un poquito en eso. Yo te hablaba acerca del Sermón del Monte. De hecho, estos mensajes se llaman el Sermón del Monte, y esta es la segunda entrega de esa es una serie que va a estar larga, porque creo que tenemos que entrar a profundidad en el Sermón del Monte. Y yo te hablaba acerca de cómo Jesús subió al monte, igual que sucedió en Éxodo capítulo 19, cuando el Señor llamó a Israel a subir al monte, o más bien planificó que Israel subiera al monte, y al final de cuentas no subieron porque no quisieron oír a Dios. Entonces es el mismo patrón de Dios hablándole a su pueblo desde el monte. La primera ocasión, Dios el Padre se presenta en la cumbre del monte con mucho fuego, truenos, bastante ruido, una cosa ensordecedora, el shofar que sonaba con una fuerte sonido, y Dios hablando con voz tronante los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. Y luego Jesús se sube al monte después de anunciar el evangelio y decir en el capítulo 4 de Mateo, decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús se sube al monte para enseñarle a el pueblo, y entonces vemos un paralelo entre Dios hablando en el monte Sinaí, y Jesús enseñando en un monte a los discípulos, y precisamente hablando de la ley de Dios y de la manera correcta en que se debía entender esta. Así que tenemos que entender que Dios quiere que conozcamos cuál es su ley, y entonces tenemos que saber qué significa la ley de Dios. Y entonces nos topamos con la palabra Torah, que es en el hebreo es la palabra ley, que se traduce del hebreo Torah. Pero quiero que profundicemos un poquito en el significado para que entendamos que Torah no solamente nos habla de reglamento, sino que la palabra Torah significa instrucción, significa dirección, y también se traduce como ley.
pero no es únicamente una ley, sino es como ley desde el punto de vista de un principio, más que de un reglamento inflexible. Entonces, la palabra Torah nos habla de enseñanza, de instrucción. Y si no entendemos la Torah, la palabra del Señor, desde este punto de vista, nos vamos a atorar en el legalismo, nos vamos a quedar estancados en el legalismo de una serie de reglamentos que no pueden salvar, que no pueden transformar el corazón de a ver, Isaí está yendo solo para afuera, no sé si no sea correcto. ¿Lo cuidas, por favor? Gracias. Entonces estoy. Entonces, cuando el Señor da la Torah en Éxodo capítulo 20, Él empieza desde el monte a decir los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No fornicarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y entonces Dios les da los 10 mandamientos que representan la mitad de ellos, 4 de ellos, nuestra relación con Dios, y el resto nuestra relación con los seres humanos, con el prójimo. Por eso el Señor dice que los 2 mandamientos principales que se encuentran en Deuteronomio capítulo 6, resumiendo la ley, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos se resume toda la ley, porque los mandamientos que Dios dio en Éxodo capítulo 20 tienen que ver con mi relación con Dios y con mi relación con mi prójimo, ¿ok? Porque a Dios no le podemos matar, no podemos deshonrarlo a Él haciendo, deshonramos a nuestro prójimo o maltratamos a nuestro prójimo, no a Dios. Pero cuando tenemos dioses delante de Dios, sí es un agravio en contra de Dios directamente. Así que hay esas dos vertientes que podríamos decir que los 10 mandamientos son un temario de la ley de Dios. Es como los bloques principales. ¿Alguna vez alguien ha visto, por ejemplo, una acta constitutiva de una asociación civil o de una tipo de asociación? Y en esa acta vienen muchos artículos, y cada artículo tiene un clausulado. Obvio, no sé si es al revés, es la cláusula y luego vienen artículos que componen esa cláusula. Digamos que los 10 mandamientos son las cláusulas del pacto de Dios, y luego Dios le dio a Israel un reglamento para seguir y cumplir con estos 10 mandamientos. ¿Me explico? Toda la ley levítica vino a ser una reglamentación para poder cumplir con esos 10 mandamientos, específicamente dirigida a Israel, de una forma muy, muy, muy específica a ellos. Y ahorita vamos a hablar de esto para poder entender por qué es lo que Dios pide de nosotros cuando Él nos lleva a entender la ley. Pero antes de continuar, quisiera que oráramos, porque esta palabra que voy a compartir es muy sustanciosa y quisiera que cayera en buena tierra y podamos comprenderla, y que el Señor abra nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. ¿Está de acuerdo? Padre, te damos gracias, Señor, por tu revelación, por tu sabiduría. Te queremos pedir, así como los caminantes de Emaús que iban de camino, Señor, y tú te acercaste con ellos y que les abriste el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Te queremos pedir, Señor, hoy que un espíritu de sabiduría y revelación venga sobre nosotros para que podamos comprender las Escrituras. Abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, Señor, y poder discernir lo que tu Espíritu nos quiere enseñar, para poder conocerte mejor, para poder vivir para ti y para poder andar en tus caminos, Señor, así como tú lo has designado, en el nombre de Jesús. Amén. El siguiente punto que te quiero comentar es que la Torah de Dios, o la ley de Dios, o la instrucción de Dios, es eterna. ¿Alguien puede decirme cuándo Dios entregó la Torah? ¿Alguien me puede decir cuándo Dios entregó la Torah? ¿Perdón? Éxodo 20. ¿Alguien más?
es un buen punto, ¿sí? Pero podemos decir que la Torah era preexistente a Éxodo capítulo 20. Podemos decir que es tácito o que es literal, que la Biblia lo dice. ¿Dice la Biblia literalmente que la Torah es preexistente a Éxodo capítulo 20? Pues tengo noticias para ustedes, sí lo dice. Y quiero que abran conmigo su Biblia en Génesis capítulo número 26, versos 4 y 5. Dios está hablando acerca de Abraham y dice, Dios le habla a Abraham en Éxodo capítulo 26, versículo 4, y le dice lo siguiente: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si tú y yo vamos al original hebreo y vemos de dónde se tradujo la palabra leyes, nos vamos a dar cuenta que dice Torah. Caramba. Entonces dice, Moisés abrazó los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, los estatutos de Dios y la Torah de Dios. 400, ¿cuánto fue? Casi 500 años antes de que Dios la entregara en Sinaí. Casi 500 años antes de que Dios la entregara en Sinaí. Alrededor de 1000 años, 1300 años después de la creación. Abraham ya tenía la Torah de Dios. Y Dios lo honra diciendo, Él ha obedecido mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos y mi Torah. Entonces podemos decir que la Torah no fue nueva para Israel en Éxodo capítulo 20, pero Dios le entregó la Torah a Israel en Éxodo capítulo 20 porque Israel había olvidado la ley de Dios por 400 años. Así que la Torah no era nueva para Israel. Por eso cuando tú lees en el primeros capítulos de Génesis, te vas a dar cuenta que hay cosas que están incrustadas ahí de la ley de Dios. Por ejemplo, el día de reposo, Dios lo santificó. Lo santificó y dijo, 6 días trabajarás y descansarás el día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios lo santificó en la creación. ¿Por qué Dios recriminó a Caín cuando mató a su hermano Abel? Porque había una ley que ellos conocían. Ellos sabían que no debían matar. ¿Me explico? Es decir, la ley de Dios ya estaba escrita en sus corazones, ya era conocida, había estatutos que Dios había establecido, había una ley y que ellos conocían. No hay registro tal vez escrito de eso, al menos yo no lo conozco. Tal vez no haya registro escrito, pero la Biblia dice que Abraham caminó en la Torah de Dios y que Dios lo honra y lo reconoce como alguien obediente a la Torah, cuando ni siquiera Dios había presentado en Sinaí, es decir, 500 años antes de eso. Así que, ¿por qué te enseño esto? Porque cuando se trata de entender la ley de Dios, tenemos que entender que cuando la Biblia habla de caminar en la ley de Dios, no está hablando precisamente de la reglamentación mosaica. Y eso es lo que hoy te quiero reforzar de lo que te hablé la vez pasada, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer. Y entonces vemos que tenemos la ley de Moisés y, entre comillas, una ley nueva, que no es nueva, que es una ley preexistente a la ley de Moisés, que no tiene que ver con todas los rituales y todas las cosas que tenía que ver con comidas, con bebidas, con abluciones y con todo el ritualismo judaico o hebraico, sino que está hablándonos de una ley que ya había existido desde el principio y que de alguna manera hay un lapso de tiempo en el que se suspende o por la dureza del corazón del hombre, esa ley ya no puede seguir vigente o ya no puede funcionar para el hombre por causa de que el hombre está muerto espiritualmente.
En Jeremías capítulo 31 nos habla precisamente de una profecía de lo que Dios va a hacer en el futuro, en ese cambio de ley o en ese cambio de pacto. Cuando tú y yo leemos en el Antiguo Testamento el nuevo pacto, el antiguo pacto o el pacto de Dios, estamos hablando de la ley de Dios. Estamos hablando de la ley de Moisés, por ejemplo, como el antiguo pacto. Y incluso dice que en el arca del pacto, por eso se llamaba el arca del pacto. ¿Sabes por qué se llamaba el arca del pacto? Porque contenía el Pentateuco. No solamente las piedras de las tablas de la ley, sino todo el Pentateuco que había escrito Moisés lo contenía. Toda la reglamentación hebraica estaba en el arca del pacto. Por eso se llamaba el arca de la alianza o el arca del pacto. Y en Jeremías 31:31 dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor, dice Yahweh. ¿Esto cuándo sucedió? En Sinaí. Dios les dio un pacto y ellos invalidaron el pacto. ¿Sabes cuándo invalidaron el pacto? Cuando Moisés subió al monte y ellos se prostituyeron e hicieron un becerro de oro y adoraron ese becerro de oro. ¿Te acuerdas? En ese momento Israel rompió el pacto con Dios, lo quebrantó. Dice, no como ese pacto, dice, cuando yo quise ser un marido para ellos, o yo fui un marido para ellos, dice Yahweh, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley, y la palabra ley es Torah. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces él está hablando acerca de que el primer pacto que fue entregado, que entregó Dios, Israel lo rechaza y lo quebranta y dice, yo voy a poner un nuevo pacto, pero ahora este nuevo pacto va a ser diferente, porque ya no les voy a dar tablas escritas, sino que ahora yo voy a poner mi Torah en sus corazones y en sus mentes. Y es entonces que es como si fuera la restauración de como era en el principio, que el hombre no tenía la ley escrita en unas piedras o en unos registros escritos, sino que la ley de Dios estaba en el corazón de Adán y en el corazón de su mujer y de la humanidad. ¿Me explico? Y que se fueron transmitiendo de generación en generación de forma oral, de tal forma que Abraham conocía esas leyes, aunque no hay registro escrito de ellas. ¿Me estoy explicando? Entonces el Señor dice, yo voy a ponerlas en su corazón cuando yo haga este nuevo pacto. ¿De cuál nuevo pacto él está hablando? Mateo capítulo 26 versículo 27. Tome nota, porque esto es bien básico de todo lo que estoy enseñándole, es importantísimo. Jesús, tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. ¿De qué? Del nuevo pacto. Dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces Jesús está diciendo, el pacto del que habló Jeremías capítulo 31, que Dios haría con la casa de Israel y con la casa de Judá, es que es mi sangre del nuevo pacto. Él está hablando de ese nuevo pacto que Dios le entrega a Israel después de que Israel rechazó el pacto en Sinaí. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me va siguiendo el hilo o no? En Hebreos capítulo 8 versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré. Es el mismo pasaje de Jeremías 31, lo retoma el escritor de los Hebreos y lo pone tal cual está en Jeremías 31 y lo repite, el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Escribiré, dice, pondré mis leyes en sus mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y luego dice en el versículo número 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y aquí es donde hay un choque muy fuerte cuando se trata de discutir si tenemos que seguir la ley
o no tenemos que seguir la ley. Porque los partidarios de la ley de Moisés dicen, pero otros pasajes de la Escritura dicen que el mandamiento es bueno y la ley es buena. Y la ley es hasta nodriza para llevarnos a Dios. No quiere decir que no vamos a hacerlo. Y los que no son partidarios de caminar en la ley, sino que se van para el lado de la gracia, dicen, no, aquí dice que lo que se envejece está próximo a desaparecer. Y te lo voy a explicar de esta manera. Te lo voy a explicar de esta manera. Imagínate, volviendo al mismo ejemplo del acta constitutiva. Tú tienes una acta constitutiva donde tú tienes una AC destinada a ayudar a la gente de escasos recursos, o por ejemplo una que tiene un tinte asistencial para las personas que no tienen forma de caminar o que tienen discapacidades, y tú gestionas recursos para ellos, para el gobierno, del gobierno, para poderles llevar comida, prótesis, sillas de ruedas y todo lo que les ayuda a mejorar su calidad de vida. Ese es tu trabajo. Pero de pronto la ley de México cambia. Entonces tú tienes que ir con un notario y decirle, ¿sabes una cosa? Mi AC ya no se ajusta, los estatutos de mi AC ya no se ajustan a la ley que está vigente en el país. Tenemos que hacer algunos cambios. Tenemos que convocar una asamblea y en la asamblea decidir que hay que hacer cambios. Entonces se hacen cambios al acta constitutiva, se anexa un documento que es un anexo, y se van anexando al acta constitutiva, se van agregando. No sé si cómo se le llame legalmente, son anexos. Sí, pero el inserto que se hace tiene un nombre, es como un anexo. Y en el anexo se habla y se explica, en la cláusula tal o en el artículo tal está leído esto, pero ya no está vigente. Esto es lo que ahora está vigente, y pum, y se le escribe lo que está vigente. ¿Qué se hace? Se hace un ajuste, una enmienda. Se enmienda el acta constitutiva, y entonces no se destruye el primer documento. Lo único que pasa es que algo del clausulado ya no se puede aplicar porque la ley cambió, y en el anexo se explica lo que ahora está vigente. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que el pacto está viejo y lo viejo tiende a desaparecer, no es que Dios esté desapareciendo toda la ley de Moisés, sino que Él está reformando la ley. Ahora ve conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 9, versículo 9. ¿Está conmigo? Hebreos 9:9 dice lo siguiente: lo cual es símbolo para está hablando acerca del tabernáculo y del lugar santísimo, y luego continúa el escritor y dice, lo cual, hablando de todo el tabernáculo y de las cosas que había en él, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Está hablando acerca de toda la ley levítica. Me explico, todo lo que hacían, que sacrificaban animales y esparcían la sangre en el tabernáculo, y todas las cosas que tenían que ver con la ley levítica que Dios entregó a Moisés, y que se practicaban en Israel hasta el tiempo de Jesucristo. Y dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Y luego escucha esto y subráyalo. Dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Estas cosas que eran símbolo de lo que había de venir, fueron impuestas, comidas, bebidas, abluciones, los ritos, todo esto, fueron impuestas hasta el tiempo de ¿qué? De reformar todas las cosas, de enmendar el acta constitutiva. ¿Me estoy explicando? No quiere decir que toda el acta quedó obsoleta, sino que Dios viene a enmendarla y a traer un nuevo pacto, porque el primer pacto fue violado por su esposa Israel, y el Señor viene y trae un nuevo pacto, de tal forma que
las dos vertientes que hay, la que jalan para uno y para el otro lado, uno que dice que ya no estamos bajo la ley de Moisés y otro que dice que sí estamos bajo la ley porque la Biblia lo dice, los dos tienen razón, solamente que no se han dado cuenta dónde convergen. Tienen razón uno en que definitivamente estamos bajo una ley. Dios no nos dejó sin ley. Cuando dice la palabra en Hebreos que hubo cambio de ley, no está diciendo que nos quedamos sin ley. Y no está diciendo que ahora sí podemos violar el mandamiento del Señor, los mandamientos del Señor de Éxodo capítulo 20. Porque es muy clara la Biblia al respecto, que la ley de Dios sigue vigente como la tenía Abraham, como la tenía Adán. La ley de Dios sigue vigente. El asunto aquí es qué cosas quedaron obsoletas de la ley. ¿Cuáles son las cosas? Y no podemos ser arbitrarios y decir lo que me gusta y lo que no me gusta lo voy a quitar a un lado, a fin de cabo ya estoy bajo la gracia. Porque la Biblia marca perfectamente qué cosas quedaron obsoletas y lo dice aquí perfectamente. Las cosas que tienen que ver con el ritualismo, pero no los principios fundamentales de la ley de Dios, que fueron dados desde el monte Sinaí en Éxodo capítulo 20 y explicados por Jesucristo en Mateo capítulo 5. Cuando habla de todos los 10 mandamientos, en realidad visto desde su óptica y desde su interpretación. Entonces, no nos dejó sin ley. Entonces, los que dicen que estamos bajo la ley tienen razón, y los que dicen que no estamos bajo la ley de Moisés también tienen razón. El punto es encontrar el punto de convergencia, no para satisfacer a ambos lados, sino para entender qué es lo que dice la palabra al respecto. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero no quiere decir que no estamos bajo una ley y que no debemos de caminar en esa ley, en la ley que es eterna y que era preexistente a monte Sinaí. La ley de la que habla el Señor cuando dice que Abraham anduvo en los estatutos, en los preceptos de la Torá. ¿Está conmigo? ¿O ya lo perdí? Así que cuando dice Hebreos capítulo 7 versículo 12 que hubo cambio de ley, no está diciendo que nos quedamos sin ley. Está diciendo que Dios enmendó o reformó la ley, su ley. ¿Y qué es lo que quitó? Todas las cosas que eran símbolo de lo que había de venir y que se cumplieron en Cristo. ¿Por qué tendremos que seguir haciendo las cosas que se cumplieron en Cristo? Es irracional pensar que tenemos que seguir sacrificando animales si el animal significaba que un cordero significaba que un día el cordero de Dios iba a ser sacrificado. Y si el cordero ya fue sacrificado, entonces ¿por qué tengo que seguir sacrificando animales? ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido seguir haciendo los ritos que tienen su cumplimiento en Cristo cuando ya obviamente se cumplieron. Entonces el Señor dice, el pacto viejo quedó obsoleto en ese sentido, en el sentido de todas aquellas cosas que ya se cumplieron. Pero hay muchas cosas que siguen vigentes y que las encontramos en Génesis capítulo 1, cuando por ejemplo el Señor dice que Él dio el sol y la luna para poder marcar los tiempos señalados, las fiestas de Dios, los moed de Dios, el tiempo señalado. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros tenemos que entender como la ley de Dios y que sobreviven a la gracia y que los vemos siendo cumplidas aún en el Apocalipsis cuando el Señor viene ya estando en el reino milenial? Siguen vigentes, no fueron obsoletas. Las cosas que se quedaron obsoletas son aquellas que ya se cumplieron en Cristo. No tenemos que seguir haciendo algunas cosas porque esas cosas ya se cumplieron en Cristo, más aquellas que en la palabra del Señor son marcadas como un estatuto perpetuo. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con un simbolismo, sino tienen que ver con una realidad. Y cuando celebramos la Pascua, lo que estamos haciendo es lo que el Señor dice: cuando hagan esto, háganlo en memoria de mí hasta que yo venga. ¿Me estoy explicando? Y no celebramos la Pascua porque estamos celebrando cuando salimos de Egipto. Estamos celebrando como la Pascua, como dijo Pablo, nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que si vas a celebrar la fiesta, celébralo sobre la base de su cumplimiento, no sobre el ritualismo hebraico que no tiene el poder para transformar la vida de una persona. ¿Está conmigo? Así que cuando hablamos acerca de que la ley quedó
quedó en el pasado. No estamos diciendo que el Señor le puso tacha a todas las cosas y entonces ya desechamos toda la ley de Moisés, porque entonces tenemos permiso de adulterar, de robar, de matar, de decir falso testimonio, de deshonrar a Dios. Y le pregunto yo, ¿usted cree que eso le agrada al Señor? Obviamente no, obviamente sigue vigente, ¿no es así? Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos. Si estuviéramos libres de la ley de Dios, podríamos hacer y deshacer, pero no es así. Obviamente hay una ley sobre la cual seguimos caminando, bajo la cual seguimos caminando. El punto aquí es que podamos entender cuál es esa ley. Ahora, vaya conmigo a Romanos capítulo número 7, por favor. Perdón, capítulo número 8. Ahorita vamos a 7. Yo le voy a dar mucha Biblia hoy, así que tome nota, abra su Biblia. Dice Romanos capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, subraya ley del Espíritu de vida, subráyelo en su Biblia, ráyela, no pasa nada. Porque la ley del Espíritu de vida, dice, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Subraye ley del pecado y de la muerte. Ya hasta ahí ya vemos cuántas leyes. 2 leyes. Dice, porque lo que era imposible por la ley, ¿cuál ley? La de Moisés. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál ley? La de Moisés. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué habla? ¿Qué está diciendo conforme a la carne y conforme al Espíritu? Está diciendo acerca de la vida renovada del hombre a través de Jesucristo. Ninguna persona que no ha sido redimida por la sangre del Cordero puede andar en el Espíritu, porque su espíritu está muerto. Tú eres vivificado en tu espíritu cuando tú tienes fe en el Hijo de Dios. Cuando no es así, andas en la carne. Andar en la carne es querer, a través de las obras de las obras humanas, querer caminar para Dios. Ya no andamos bajo la carne, sino andamos bajo el Espíritu. Ya no tratamos de hacer las obras para alcanzar a Dios, sino que ahora, a través de la fe en Dios, por su Espíritu, fuimos vivificados. Romanos capítulo 7 dice, esto es importante, dice, ¿acaso hermanos, pues acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Dice, seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí Pablo está hablando de la ley que se encuentra en Deuteronomio capítulo 24, versículo número 1 en adelante. Y en esta ley se hablaba acerca de que una mujer, cuando un hombre la repudiaba, este hombre, si ella iba con otro hombre y se casaba con el otro hombre, y el otro hombre moría o la repudiaba también, el primer hombre no la podía volver a tener en su casa. No tenía el derecho de decirle, ¿sabes una cosa?
quiero que otra vez seamos marido y mujer. Dice, porque esto era visto como perversión en Israel. Dice, no tendrás perversidad en Israel. Entonces Dios repudió a Israel por causa del pecado, ¿sí? Y por causa de esta ley, Dios no podía recuperar a Israel, que somos nosotros, su iglesia. Él no podía recuperar a la raza humana porque Él repudió por causa del adulterio de Israel en el monte Sinaí. ¿Me estoy explicando? Entonces, en Romanos capítulo número 7 está diciendo, porque mientras el marido vive, tú estás bajo la ley del marido, que está hablando acerca de la ley de Moisés en ese sentido. Está utilizando esta figura para decir, mientras el marido no ha muerto, tú sigues estando sujeto bajo la ley. Dice, pero si el marido muere, tú quedas libre de la ley del marido. Dice, así fue por esa razón que Cristo tuvo que morir para que tú y yo fuéramos libres de la ley de Moisés. Y entonces Él resucitó, y entonces Él resucitó. El nuevo hombre es el que resucitó para poder volver a tomarnos como esposa, pero ya no bajo la ley del pasado, sino dice, no bajo el mismo régimen de la letra, sino bajo el régimen del espíritu. ¿Me estoy explicando? ¿O está muy complicado? O sea, el Señor no podía desposarnos otra vez como su amada, porque Él ya nos había repudiado por causa del adulterio de Israel. Acuérdense que nosotros somos Israel. No hay dos pueblos. Dice la Biblia que de dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. ¿Ok? Así que cuando hablamos de Israel, hablamos de la iglesia también. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces el Señor no podía volver a tomar a Israel nuevamente, porque había repudiado a Israel, y por la ley de Moisés Él no tenía derecho otra vez a acercarnos. Dice, pero la ley de Moisés decía que si el marido muere, entonces la mujer queda libre de la ley. Cuando Cristo se entrega en la cruz del Calvario, Él nos libera de la ley, nos liberó. Y entonces cuando resucita como un nuevo hombre glorificado, y entonces Él puede desposar otra vez a Israel, pero ya no bajo la ley de Moisés, sino la ley de la que habla Hebreos, cuando dice, cuando hay un nuevo sacerdocio, también hay un cambio de ley. Ya no estamos bajo la ley de la letra o bajo el régimen de la letra, sino estamos bajo el régimen del espíritu. Por eso Romanos 8, el siguiente capítulo de eso, dice eso. Dice, porque ahora ya no andamos según la carne, sino andamos según el espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando estamos hablando de la ley del pecado y de la muerte, estamos hablando de la ley de Moisés. ¿Me está entendiendo el hilo? Entonces, ya la ley de la que estamos sujetos ahora, es la ley del Cristo resucitado, que nos volvió a desposar y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Es decir, yo te vuelvo a entregar un ketubah, un contrato matrimonial, te lo vuelvo a entregar para que ahora tú recibas por la fe el nuevo pacto, porque el viejo pacto ha quedado obsoleto y lo he enmendado con nuevas cláusulas que me permiten ahora volverte a desposar. Esto es bien poderoso y explica perfectamente cómo la ley de Dios la ley de Moisés quedó obsoleta en algunos puntos. Dice la Biblia en Hebreos, cambió de ley por causa de su ineficacia, porque fue ineficaz para salvar. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Por eso Jesucristo, una vez y para siempre, entró en el lugar santísimo, no con sangre extraña o ajena, sino con su propia sangre, para propiciación de nuestros pecados. ¿Se me está explicando? Entonces Él, como un marido resucitado, murió para que la ley quedara satisfecha, y la vieja ley del marido quedó atrás, y entonces se levanta como un hombre nuevo
resucitado, glorificado, y dice: la ley quedó obsoleta, la pasada, y he aquí yo traigo una nueva ley. Y ahora bajo esa nueva ley yo te entrego un pacto nuevo. Dice Jesús: este es el nuevo pacto. En otras palabras, esta es mi nueva Torá. ¿Está conmigo? Esta es mi nueva Torá que te entrego, que no es nueva del todo, que siempre ha estado en la mente del corazón. Por eso dice: yo en aquellos días haré un pacto nuevo y escribiré en sus mentes y en sus corazones mi Torá. ¿Cuál Torá? La misma de la que dice que Abraham estaba sujeto. No está hablando de los ritos y de el ensangrentamiento y todo eso que se hacía porque el mismo tabernáculo, dice la Biblia claramente, es figura del verdadero. Ni siquiera el tabernáculo, que era muy sagrado, en realidad era una cosa representativa. Era representativo, no era el tabernáculo de Dios, era solamente un modelo del tabernáculo que está en el cielo, en el cual Jesucristo entró una vez y para siempre para librarnos de los pecados y para satisfacer la ley. Por eso en Mateo capítulo 5, cuando él dice: yo no vine a quebrantar la ley, vine a cumplirla, es porque literalmente ningún otro ser humano podía cumplirla, solamente él. Y él la cumplió al 100%, como nunca ningún otro ser humano lo hizo. Y dice: y él cumplió toda la ley para que su sacrificio fuera acepto delante de Dios, y entonces pudiera llevar, dice Hebreos, muchos hijos a la gloria y poder satisfacer la ley, y entonces por su muerte hacerla obsoleta y establecer su nueva ley, una nueva ley, porque al cambiar sacerdocio también se cambia la ley. ¿Está conmigo? Ahora vaya conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 9. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Todos digan símbolo. Es decir, que siempre fue simbólico. ¿Me explico? Que todo lo que pasaba ahí era simbólico, y aunque Dios se manifestaba, su presencia se manifestaba como un testimonio de lo que había de venir. Dice: lo cual es símbolo del tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas al tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, o sea, el que no es simbólico, sino es verdadero, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice: porque si de la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Estamos hablando del viejo pacto y del nuevo pacto, ¿verdad? Dice: los llamados, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, lo que te decía ahorita, si no hubiera habido muerte del marido, no se puede ser librado de la ley. Dice: pero interviniendo muerte, dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cristo tuvo que morir
para poder darnos un Nuevo Testamento. Por eso se le llama a la Biblia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estamos hablando acerca del Nuevo Pacto y del Antiguo Pacto. ¿Está conmigo? Entonces, nosotros tenemos un nuevo pacto, y el nuevo pacto no está sin ley. No caminamos sin ley, caminamos bajo una ley. Y es la misma ley dada en Éxodo capítulo 20, pero no la reglamentación que Dios le dio a Israel. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios le dio a Israel una reglamentación tan estricta? Yo te voy a dar la razón. Número uno, muchas de las cosas que Dios le dio a Israel tenían que ver con la simbología del Mesías. Todo lo que tú ves en el Antiguo Testamento, en la ley levítica sacerdotal, apunta hacia Cristo y se cumple en Cristo. Otras cosas que Dios le dio a Israel, específicamente a esa nación, de muchas prácticas que no debían hacer, que es muy extraño, por ejemplo, porque a Abraham sí le permitió casarse con su hermana. ¿Sabes que Sara era hermana de Abraham? Sin embargo, en la ley de Moisés dice que no te casarás con tu hermana o dormirás con tu hermana, porque es abominación delante de Dios. ¿Por qué? Porque a Moisés le prohibió, y a Abraham, inclusive Sara, se le conoce como una madre. Le dice Pablo a las mujeres: Sara ha venido a ser madre de todas vosotras. Es una matriarca del pueblo de Israel, ¿verdad? Muy honrada en el pueblo de Israel, Abraham y Sara, ¿no? Por la fe, Sara concibió. Fue una mujer de fe. ¿Está conmigo? Porque a ella sí le permitió casarse con su hermano, y a Moisés le enseña la ley. Y luego dice la Biblia en Génesis 27 que Abraham obedeció a Dios siguiendo su Torah. ¿Qué acaso en la Torah que Abraham conocía no estaba incluido el precepto de no casarse con su hermana? Te voy a explicar la razón, porque la ley no se contradice nunca. Israel venía de Egipto. Por 430 años estuvo en Egipto, 410 años en esclavitud. Y la cultura egipcia había asimilado a Israel, o ellos habían asimilado la cultura egipcia. Por eso Dios se presenta en Éxodo 20, les da los 10 mandamientos. Moisés sube al monte, primeros 3 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás, no harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en la tierra, en el cielo o debajo de la tierra. Y número 3, no tendrás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y Israel recibe los 10 mandamientos, dice a Moisés: haremos todo lo que el Señor dijo, pero no queremos oír a Dios. Tú habla con Dios y dinos lo que Dios te diga. Estaban asustados, ¿verdad? Moisés sube al monte, en Éxodo capítulo 24, 26 por ahí, sube al monte, y en el 32 Dios le dice a Moisés: baja, porque el pueblo se ha prostituido, está desenfrenado. Moisés baja y encuentra que Israel ha violado en los primeros 40 días los primeros 3 mandamientos que Dios les acaba de dar. Y los violó porque Israel estaba asimilado en la cultura egipcia. ¿Qué fue lo primero que hizo? Un becerro de oro. Lo adoró y dice: vamos a declarar asamblea solemne para Jehová. Blasfemaron el nombre de Dios en frente de un becerro de oro. No pasaron ni 40 días y ya estaban violando los primeros 3 mandamientos. Y el sexto también, o el séptimo: no adulterarás. Porque por eso los mató Leví, porque estaban adulterando en las tiendas, desenfrenados. ¿Por qué? Porque Israel había sido asimilado por la cultura egipcia por 400 años. Muchos de los mandamientos que Dios les dio a Israel eran para ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban una restricción muy fuerte por causa de su inclinación a la idolatría de la que venían. Y número 3, era porque el lugar hacia donde se dirigían eran pueblos llenos de perversión sexual y llenos de perversión y de cosas totalmente reprobadas por Dios. Entonces Dios le dio a Israel una ley muy pesada para que Israel se mantuviera libre de las costumbres de los pueblos de donde venían y hacia donde iban.
¿Me estoy explicando? Ahora, vamos a ver una disputa que hubo entre los apóstoles acerca de esto, acerca de si la ley era vigente o no era vigente. Y voy a leerte la palabra. No es mejor, nada mejor que la palabra. Éxodo capítulo 15, ¿estás conmigo? Saca tu Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 15 y sigue conmigo la lectura. Éxodo capítulo 15. ¿Lo tienes? Versículo número 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis. ¿Qué es la circuncisión? Éxodo capítulo 15. Perdón, Hechos capítulo 15. Perdón, Hechos capítulo 15. Además está ahí, lo hice para a veces estaban a veces estaban en la jugada. No crean que me equivoqué, no. Éxodo capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, o sea, totalmente buscando la cuestión de la ley, dice: no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea que se agarraron del chongo bien fuerte, dice, tuvieron una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión, lo que se conoce históricamente como el Concilio de Jerusalén. Usted busque en la Biblia o en el Google, ¿qué? En el Google, busque Concilio de Jerusalén y va a haber una referencia de esto. Dice, versículo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que eran bien religiosos y legalistas, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden ¿qué? La ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, o sea que se agarraron fuerte, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dice: ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. ¿Está siguiendo la lectura? ¿Está comprendiendo la lectura? Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Estuvo bien fuerte eso. Dice: poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, ellos tenían esta discusión que estamos teniendo ahorita tú y yo. ¿Se debe seguir la ley de Dios o no se debe seguir la ley de Moisés? Había esta discusión. Y entonces Pedro se levanta y dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué tientan a Dios? ¿Por qué quieren poner sobre el yugo de estos discípulos sobre la cerviz de esos discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros, ¿para qué se hacen? Hemos podido llevar. Y entonces Pedro habla muy fuerte. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Versículo 12. Entonces toda la multitud calló, o sea, se guardó silencio. Y cuando ellos callaron, verso 13, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Dios, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre
Verso 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Se refiere a los no judíos, ¿ok? Dice que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice, y escribir por conducto de ellos, verso 23, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Verso 24: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y ¿qué? Y guardar la ley. O sea, los apóstoles están diciendo que los están inquietando, tratando de que se circunciden y guarden la ley. Verso 28: porque ha parecido bien, ¿a quién? ¿Quién dice ahí? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos. ¿De qué está hablando? De los primeros 2 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen de ninguna semejanza. Dice, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Verso 31: y habiendo leído lo cual, se regocijaron por la consolación. Es decir, que la disputa que había de si se había de guardar la ley de Moisés o no, terminó con esta declaración, que en pocas palabras ellos estaban diciendo: guarden la ley, aunque no guarden la ley de Moisés. Y Pedro reconoce diciendo: ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar este yugo tan pesado. En otras palabras, el Señor está diciendo que la ley de Moisés quedó obsoleta en muchas de sus partes, para quedar simplemente limpia y vigente la ley de Dios, la misma Torá que Dios le entregó a Moisés, la cual no tiene que ver con las cosas simbólicas, sino con las cosas que son preceptos reales, y que ellos ahí delinean en 4 puntos muy sencillos que no voy a tratar el día de hoy, pero que hablan exactamente de lo mismo que hablan los 10 mandamientos: nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hombres. ¿Me estoy explicando? Así que si usted me pregunta cuál es la ley de Dios, yo le voy a decir que los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20 siguen vigentes, ¿sí? Pero que todas las cosas que son simbología. Hay un ruido muy feo aquí, no sé qué es. ¿Es mi imaginación? Está como que... Pero bueno, esa misma ley sigue vigente, y que el Señor mandó a los apóstoles a traerle consolación a los discípulos que no eran judíos, para que entendieran que no estaban obligados a circuncidarse, que es parte de la ley, que no estaban obligados a seguir la ley de Moisés. La ley de Moisés, no así la Torá, porque la Torá está escrita ahora en nuestros corazones, porque el Señor la escribió en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Acuérdate que el Espíritu Santo se vino en el día del Pentecostés, que es el día de la ley, el día de la Torá. Y cuando el Espíritu Santo entra en el ser humano, en ese momento escribe la ley de Dios en sus corazones. Por eso cuando pecamos, el Espíritu Santo viene y nos redarguye de pecado y nos dice: tú acabas de romper la ley de Dios, tú acabas de quebrantar la ley de Dios. ¿A alguien le ha pasado eso? Que sientes que el Espíritu Santo te dice: te equivocaste, estás haciendo algo incorrecto. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Sabes por qué? Porque la ley de Dios, la Torá, la que Abraham seguía y caminaba, ahora está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Me escuchas? El Espíritu Santo, que es el maestro, dice Jesús,
tengo muchas cosas que enseñarles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de la Torá, cuando venga el Espíritu de la Torá, el Ruaj, el Espíritu Santo, Él les va a enseñar todas las cosas. Y los va a ¿qué? Guiar. ¿A qué? A toda la verdad. Los va a guiar a toda la Torá. A la Torá de Dios. No a la Torá de Moisés, sino a la Torá de Dios, a la ley, a la enseñanza, a la instrucción, a la dirección, a la palabra de Dios. Es decir, no nos quedamos sin ley. Y el Sermón del Monte es precioso, el Sermón del Monte. Y termino con esto. Hebreos capítulo 12, verso 18. Hebreos 12, 18. Aquí termino. ¿Está conmigo? ¿Sí me siguieron el hilo? Muy bien. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí. Un escenario terrorífico. Dice que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Imagínate, Moisés, el que hablaba con Dios, el que se encontraba con Dios, estaba temblando de miedo al ver el poder de Dios y cómo Dios hablaba tronante. Dice la Biblia que tronaba la voz de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No era una voz bonita lo que escuchaban. Israel dijo: no, tú habla con él. Nosotros no queremos hablar con él, porque si hablamos con él vamos a morirnos. Y Moisés se les quedaba viendo: ¿y yo a quién le digo? Estoy espantado y temblando. Esa es la entrega de la ley en Sinaí. Pero dice la palabra, lo sigue diciendo: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, ¿qué dice? El mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir, el primer episodio nos habla del monte Sinaí, Dios entregando la ley, y el segundo episodio nos habla del sermón del monte, cuando Cristo está ahí entregando y explicando la ley. La entrega fue en Sinaí, la explicación fue en el sermón del monte. En otras palabras, el sermón del monte tiene dos facetas. Comenzó miles de años atrás, cuando Dios lo entregó en Sinaí, y terminó cuando Cristo pisó la tierra y lo explicó y dijo: esta es mi ley, caminen en mi ley. ¿Oísteis que fue dicho, no matarás? Pues yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano o que llame fatuo a su hermano será culpable de juicio. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pues yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea, Cristo vino y explicó la ley. Es más, en algunos puntos la hizo más difícil. ¿Sí o no? Ojo por ojo. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Yo te digo, 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. ¿Por qué? Porque ahora tienes el ruaj de Dios, el Espíritu de Dios está en ti. Y ahora sí puedes cumplir la ley. Ahora sí puedes caminar en mi ley. Esta es mi ley, perfecta, limpia, pura. ¿Te das cuenta? Sinaí se entregó
Y Cristo la explicó en Mateo capítulo 5. El sermón del monte tiene dos facetas que se separan por miles de años. Dice: no te has acercado al monte que temblaba, te has acercado a la congregación de los primogénitos hechos perfectos, a Dios, el juez de todos. Ahí estaba el rey, Yahweh mismo, Jesucristo es Yahweh, ahí sentado en el monte, enseñándoles por horas y horas y horas y horas la ley, su ley. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Así que la pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros con la ley de Dios? Es un desafío para todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque estamos asimilados en esta cultura. ¿Sí o no? ¿Sabes cuáles son las cosas más difíciles de predicar? Las cosas que desafían la cultura son las cosas más difíciles de predicar, más complicadas de enseñar. No porque no se puedan explicar, sino como dice el escritor de Hebreos: tengo muchas cosas que dice acerca de lo cual hay mucho que decir, pero difícil de explicar, dice, porque se han hecho tardos para oír. O sea, no dice, no es que no te lo pueda explicar, la pregunta es si lo puedes digerir. ¿Me explico? Y muchas de las cosas que están en la palabra de Dios, que Dios nos quiere hablar, van a desafiar la cultura que tenemos asimilada en nuestra mente y van a conmocionarnos. Hay una disputa tan fácil y tan sencilla que anda rondando de redes sociales, que si el Halloween y que si no, el Halloween no. ¿Han oído algo de eso? No voy a hablar ni voy a decir nombres, pero no deberíamos estar discutiendo eso. No deberíamos ni siquiera de considerarlo un tema de discusión, porque la palabra de Dios es muy clara. No necesitamos hacer ningún tipo de apologética para poder refutar un argumento como esos, porque la palabra del Señor es muy clara. Pero la iglesia se ha hecho tarda para oír, y cada vez que la palabra de Dios es expuesta, desafía la cultura en la que hemos sido asimilados. ¿Sí o no? Si yo me pusiera a predicar muchas cosas que hay en mi mente, perderíamos a muchas familias de la iglesia. Ya hemos perdido muchas. Bueno, los que no se van porque se cambian de domicilio, pues no, ¿verdad? Que ayer tuvimos una cena de despedida con Arturo y Rocío y su familia del equipo liderazgo, muy bonita. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a ser desafiados en la cultura para poder caminar en la ley de Dios? Así dijo Israel: haremos todo lo que Jehová dijere. Y a los 10 minutos estaban haciendo un becerro de oro, porque la cultura que traían fue tan difícil de romper. Y te digo una cosa: esa generación no pudo entrar a la tierra que Dios le prometió. No pudieron entrar porque su cultura, y siempre que Dios lo desafiaba, decían: oh, si yo pudiera regresar a Egipto, allá nos sentábamos alrededor de las ollas de cebolla a comer los puerros, no perros, sino puerros, no sé qué eran los puerros, es un alimento, no, la verdad nunca lo he visto. A comer puerros y a comer cebollas, y aquí estamos aquí en este desierto, hambrientos y batallando. ¿Por qué? Porque la cultura no nos permitió entrar, no les permitió entrar a la tierra de promesa. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. La pregunta es: ¿queremos romper con la cultura? Para eso tenemos que ser contracultura. Y te digo una cosa, te lo digo por experiencia, no es un lugar cómodo donde estar. Por eso los discípulos eran perseguidos en la iglesia primitiva. ¿Sabes? Cuando te vitorean,
debes de preocuparte. Cuando el mundo te vitorea, hay que preocuparse, porque no estamos dando el mensaje correcto. Dice la palabra: el mundo los aborrecerá porque ustedes no son del mundo. Cuando el mundo te ama, ay caramba, hay que empezarse a preocupar. Cuando el mundo te ama, tienes que preocuparte de que no estás dando el mensaje correcto. Yo me acuerdo cuando íbamos a predicar el evangelio a las casas, casa por casa, nos cerraban la puerta en la cara así. Nos tomaban el folleto y lo rompían en la cara nuestra. No quiero nada de tu propaganda. Y me lo aventaban en la cara. Y nos agüitábamos bien feo. Y el pastor nos decía: no se preocupen, es que están haciendo lo correcto. Sigue haciéndolo, estás haciendo lo correcto. Cuando el mundo te vitorea, es porque te has asimilado a su cultura. Y si tú y yo queremos caminar en la ley de Dios, no estoy hablando de la ley de Moisés, ni en la religiosidad, ni en las cuestiones que tienen que ver con legalismo. Estoy hablando con la pura ley perfecta de Dios, la ley nueva, la que Él enmendó, el nuevo pacto. Tenemos que romper con la cultura en muchas cosas. Yo no voy a predicarte de Halloween. No te voy a predicar de eso. La verdad, a lo mejor debería hacerlo, pero hay cosas que el Espíritu Santo te da testimonio inmediatamente de lo que debes hacer. Que dices: no, hay un cortocircuito, no. ¿Me voy a vestir de zombie para evangelizar? No, no creo. No creo que eso tenga alguna conexión con Dios. De bruja. El Señor te ama. Imagínate tú de bruja así. Vengo a decirte que Cristo te ama. Ay, Chihuahua. Así con un cuchillo atravesado aquí. No. No creo que. Yo creo que. Ya no sé ni lo que creo. Termino con esto. Dios nos está invitando a caminar en su ley, a vivir en su ley. Si entramos en eso y estamos dispuestos a sacrificar nuestra cultura y romper con cosas para agradarle a Él, entonces podremos experimentar lo que Dios le prometió a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por supuesto que estamos hablando de la ley de Dios, no de la ley de Moisés, la ley reformada, la que Él vino a reformar con su sangre. Y las cosas que quedaron viejas ya no tenemos que hacerlas, ya no tenemos que sacrificar un animal ni derramar su sangre, porque esa sangre ya fue derramada por nosotros. Pero tenemos que caminar en los preceptos eternos de Dios y vivir para Dios. Y cuando pase eso y sacrifiquemos en un altar nuestra cultura y digamos: Señor, esto de nuestra cultura no te agrada, lo voy a sacrificar, y rompamos las costumbres que hemos abrazado de nuestros antepasados, que no agradan a Dios o que están fundamentadas en el paganismo, ese día el Señor va a agradarse de nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu ley, porque tu ley es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces son más que la miel, que la que destila del panal. Tus siervos somos además amonestados con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de los que nos son ocultos, y presérvanos de la soberbia que nos enseñoree de nosotros, porque entonces seremos íntegros y estaremos libres de gran rebelión. Sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, oh Jehová, Dios mío y Rey mío. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu ley. Revélanos, enséñanos a caminar en ella, a abrazarla, a amarla. No somos
Ya no somos gentiles sin pacto. Ya no somos hombres y mujeres sin pacto. Ahora somos hechos de la descendencia de Israel. Hijos no de la promesa, pero sí de la fe. Somos hijos no según la carne, pero somos hijos de Abraham por la fe, según Romanos capítulo 4. Y ahora somos herederos de esa misma gracia y de esa misma ley que tú reformaste, Señor, cuando moriste en la cruz del Calvario, y por medio de tu muerte diste fin al viejo pacto y estableciste un nuevo pacto, Señor, en tu sangre, el cual abrazamos. Una nueva ley, Señor, una ley enmendada para caminar en ella, Señor, abrazado de ella. Ya no, Señor, por esfuerzo humano, sino por la gracia y el poder de tu sangre y de tu muerte, Señor. Ayúdanos a abrazar tu cultura, Señor, y sacrificar la nuestra para tu gloria y honor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen escucha lo que voy a decir? Amén es: estoy cierto, seguro, estoy completamente convencido, en plena certidumbre de fe de esta palabra. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Ahora dígalo como si lo cree. ¿Cuántos dicen amén? Dicen amén. Amén es estoy cierto, convencido, con plena certidumbre de fe de que esta es la verdad de la palabra de Dios. Pero le invito a que se eche un clavado. Vaya a la palabra, estúdiela, devórela, cuestióneme. Pastor, esto no me cuadró. Escríbame un correo y sumérjase en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se va a abrir delante de sus ojos, porque el Espíritu Santo que está en usted es el mejor maestro, mucho mejor que yo. Es el mejor maestro que usted puede tener, el Espíritu Santo.